Terminó la jornada electoral de este 2016 en Sinaloa y nos deja un sabor muy amargo en la boca. La violencia se hizo presente a todo lo largo y ancho del estado. Las elecciones de este año pasarán a la historia como aquellas donde los grupos en el poder le apostaron a la intimidación de la ciudadanía. Acostumbradas las autoridades locales a ser parte del mismo problema, solo fueron otros observadores más. La anarquía con la que convivimos en Sinaloa a causa del nulo Estado de Derecho se apersonó en el tiempo electoral y es hora que los demonios siguen libres. Ninguna autoridad de ningún nivel ha salido a poner orden al momento. La quema de espectaculares, amenazas de muerte a candidatos, balaceras en plena vía pública, levantones a funcionarios de casilla el mismo día de las elecciones, vandalismo a vehículos del transporte público y la intimidación directa a la población de grupos armados que se presentaron con el rostro cubierto por pasamontañas develan la imposición de la violencia como mecanismo de control en Sinaloa. La gente no salió a votar por el temor infundido por dichos grupos. Secuestrados en sus propias casas, los ciudadanos solo vieron pasar el sueño de la democracia una vez más, mientras que los políticos que andaban en campaña y que representaron los intereses de aquellos que tienen el poder resultaban ser los únicos beneficiados. El gobierno de Mario López Valdés va a terminar como empezó, perdido entre sus propias miserias, lo que representa para la sociedad 6 años perdidos que jamás se recuperarán. Para Maloba y su compañía significan 6 años de saqueo y pillaje del erario. La transición a la democracia en Sinaloa ha retrocedido. Es claro que los grupos empresariales, grupos políticos y el poder fáctico que son quienes gobiernan nuestro estado ha determinado controlar a las masas utilizando como herramienta básica el miedo. No existe ningún tipo de credibilidad en las instituciones. El Instituto Estatal Electoral de Sinaloa solo fue un instrumento más que fue utilizado por el grupo en el poder para legitimar sus abusos e ilegalidades. Lo que deja esta elección es muy claro. Los políticos, empresarios y narcotraficantes tienen un amaciato permanente para arrebatarle la libertad a la población y utilizarla como moneda de cambio en cada elección. Bienvenidos a su programa de Primera Visión, su canal por internet. Estamos en Culiacán, Sinaloa, estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa y por fin terminaron las campañas o terminó la campaña del 2016 acá en el estado de Sinaloa. ¿Qué nos deja esta campaña? Es lo que hoy vamos a analizar en esta mesa de análisis que le hemos denominado en retrospectiva. Estas elecciones han sido en particular violentas acá en el estado de Sinaloa, donde pues hubo algunos conatos de violencia que vamos a ir platicándole uno por uno, porque es importante que la ciudadanía manifieste su aprobación o su desacuerdo en todo esto que fue la elección de este año. Estamos, como le digo, en Culiacán, Sinaloa, y les presento a mi compañero y amigo Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, esperando que les aportemos algunos elementos noticiosos en esta conversación. Bueno, como le digo, terminó la jornada electoral del 2016 acá en Sinaloa. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja esta jornada electoral? Bueno, pues yo creo que lo principal que debemos de analizar es cómo se dio esta jornada electoral en relación a todas estas partes que de repente salieron, no dieron caras, pero que estuvieron muy presentes en el desarrollo de estas elecciones, principalmente la semana anterior a la elección, el domingo 6, donde pues hubo gente levantada, donde hubo vidrios quebrados de taxis, donde se subieron sujetos armados a camiones del transporte público y amedrentaron a todo el que iba pasando. Estos actos violentos nos dejan a un Sinaloa peor de lo que estaba antes de estas elecciones. Hoy se siente el miedo, el domingo se sintió el miedo, la gente no volvió a salir a votar. No sé si esto fue lo que querían estos grupos que salieron a amedrentar al votante, pero fue claro y creo que por ahí debemos empezar. Alejandro, pues toda esta violencia que se dio en torno a las elecciones nos deja claro que en Sinaloa pues no existe ningún Estado de Derecho. Exactamente, creo que fue el
cierre, el corolario de una situación que durante las campañas de los diferentes partidos y candidatos, pues se vivió con acusaciones, con ataques, con voces que no correspondían al nuevo sistema democrático que presume el país, que se supone que en Sinaloa tenemos. Pero el día de la elección, el 5 de julio, esto hizo crisis, porque horas antes de que la gente saliera a votar, se le infundió miedo con la quema en efecto de unidad del transporte urbano, con amenazas de muerte a algunos candidatos y simpatizantes para que no se movilizaran el día de la elección, con la quema de oficinas del PRI en Mazatlán y una serie de actos como diciéndole a la gente ni salgas a votar porque esto se va a poner muy caliente, va a estar muy delicado y tú no vas a estar seguro al momento de emitir el sufragio. ¿Qué pasa en efecto? Que ni el gobierno de Sinaloa, ni el Instituto Estatal Electoral, ninguna institución policíaca, ni el Ministerio Público, ni ningún organismo de justicia se ven preocupados, se sienten preocupados, ni movilizados, ni ocupados siquiera en combatir estos hechos, sin aclararlos y decirle a la gente no hay problema, todo está tranquilo, sal a votar. Anunciaron un operativo policíaco militar de 15,000 elementos que no se vieron por ningún lado, o al menos no se vieron donde los malandrines actuaron. Entonces, la gente, mucha gente se quedó en sus casas, prefirió quedarse en sus casas, aparte de que a algunos les quedaba la casilla demasiado lejos y no pudieron trasladarse porque no tenían transporte urbano. Esto llama a la sospecha de que un partido político o algún candidato promovió esta psicosis, que no querían que la gente le iba a votar porque o tenían la sospecha que iba a votar por otro candidato o simple y sencillamente querían ganar en medio de un abstencionismo que sabemos a quién favorece normalmente. Fue una elección atípica en efecto porque este tipo de violencia, este tipo de ambiente, este tipo de clima de inseguridad no lo habíamos tenido. Y no se parece nada, por ejemplo, a 2010, donde se manejó a escala de los cárteles del narcotráfico, y aquí pareciera que se movilizaron los sicarios, los pistoleros, para infundirle miedo a la gente. Esto, nadie ha tomado cartas en el asunto. Nadie, porque ni siquiera el PRI ha exigido que presenten con vida, sanos y salvos, a aquellos priistas que supuestamente fueron levantados. Nadie ha pedido que se investigue el esclarecro de la quema del edificio. Nadie ha pedido que el transporte urbano se normalice y que la gente pueda tener al 100% de ese servicio en estos momentos. Entonces, te digo, son elementos que le meten un ambiente, una atmósfera de sospecha a esta elección. Y estamos esperando que el gobierno y que la autoridad electoral hagan su parte, y 2 días después de las votaciones no lo han hecho. El hecho es de que la ciudadanía no salió a votar. Mencionabas lo del 2010. En el 2010 hubo el 51% de ciudadanos que salieron a votar en el sentido de los que estaban empadronados. Hoy nos estamos quedando con el 44.3%, o sea, no alcanzamos ni el 45% de lo que es el registro de padrón de todos los electores en Sinaloa. Estamos hablando de que retrocedimos en lo que tiene que ver con este ánimo de la gente para salir a votar. Ahora, en todos estos hechos que se presentaron de esta violencia generada desde el gobierno al no asumir el protagonismo, ellos son los que tienen que ir y enfrentar todos estos ámbitos violentos, nunca dieron la cara. Pero también, en mi punto de vista, yo creo que se juegan dos cosas, ¿no? Una, que siempre, como decía la mamá del Chapo Guzmán, siempre se le señala al narcotráfico de que hizo esto, de que hizo aquello, de que hizo acá, pero en este ambiente, ¿a quién le beneficiaba más? ¿A los narcotraficantes o a los gobiernos? Principalmente al gobierno del estado. Ellos vienen y se dan
todos estos lujos, las personas que hicieron estas quemas, que amedrentaron al público, estas personas entran y nadie las conoce, nadie sabe nada, pero todo el mundo puede decir, es que es el narco. Y como es el narco, pues ya nadie le entró, porque en Sinaloa el narco somos todos y no es nadie a la vez. Cuando se habla de fuera, de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, somos todos. Cuando se habla de adentro, cuando aquí dices quién es el narcotraficante, aquí nadie conoce a nadie, pero todos sabemos quiénes son. El hecho de haberse presentado este ambiente de violencia, esto genera una desconfianza, pero todavía más al gobierno del estado, a los gobiernos municipales, quienes tienen el poder. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, pues fue el crimen organizado, pero el crimen organizado queda muy ambiguo cuando se empieza a desgranar quién es el crimen organizado. Entonces, esto de las elecciones de 2016 nos da una muestra de cómo se vive en Sinaloa, de cómo el gobierno interpreta la violencia y cómo él mismo la genera. ¿La genera en qué? En que si no nos presenta un hecho real de que está investigando estas situaciones, entonces lo que nosotros estamos viendo es que es parte de la misma violencia que está generando. Ahora, el hecho de que se haya convertido en ganador hasta ahorita con más del 90% de las actas, el candidato del PRI, que fue Quirino Ordaz Coppel, bueno, pues ahí también se interpreta que el gobierno del estado era su gallo, era a quien le apostaba. Gerardo Vargas enseñando la votación, diciendo a quién iba a votar. Eso también es un acto de falta de tacto cívico, por no decir, bueno, sabemos que no son ningunos estadistas los que nos están gobernando, pero es sentido común no generar esa discordia, no generar esa violencia, en el sentido de que yo te estoy diciendo a ti por quién debes de votar, porque yo soy tu jefe, yo soy el segundo de a bordo del gobierno estatal. Esa manera de ver todo a la ligera, tan a la ligera, pues es lo que nos está produciendo que en Sinaloa se viva con este temor. Yo creo que, y lo habíamos advertido en programas anteriores, que la mano del narcotráfico no se vio tan nítida esta vez como se vio en el 2010, que se decía que fulano apoyaba al otro, que el otro y que otro. Puede ser perdón que te interrumpa, pero que puede ser el gran chivo expiatorio en esto, ¿no? Y que puede ser inclusive parte del desorden, porque el narco no metió su mano por completo y pudo poner orden también. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que se está reiterando, refrendando lo que hemos visto a lo largo de 6 años, el desgobierno total en Sinaloa. No hay autoridades, no hay instituciones que pongan orden, que tengan la fuerza suficiente, la fuerza moral, la fuerza táctica o la fuerza legal para poner orden. Se les desbordó el proceso electoral en sus propias manos. Esto que vimos en los días previos al 5 de junio y el mismo día de la elección refleja de que se les perdió todo respeto al gobierno y que los malandrines del fuero común o del fuero federal que se están riendo las narices del gobernador, de sus funcionarios y del gobierno federal inclusive, que dicen, uy, qué miedo, y ellos se están movilizando a su antojo, están haciendo lo que quieren, con quien quieren y cuando quieren. Y el día de la elección fue muy sintomático porque todavía ayer le siguieron. Ayer hubo un ataque a balazos contra una unidad de transporte urbano de Culiacán que llevaba pasajeros. Afortunadamente o tuvieron el cuidado o los pasajeros tuvieron la astucia de lanzarse al piso del camión y no hubo ni heridos ni hubo víctimas fatales. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, a partir del 5 de junio hay un gobernador electo y hay un gobernador desdibujado de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué viene en estos 6 meses? Infracción que le restan a Sinaloa en el actual gobierno. En eso hay que ponernos a pensar, porque la elección ya pasó en efecto. Tendría que ser un análisis muy profundo de qué pasó con el comportamiento del voto. Yo digo, al gobierno se le salió de control la elección y los ciudadanos salieron a rescatarla.
porque esa gente que con todo y miedo salió a votar, yo vi en algunas casillas, vi colas incluso de votantes. No entiendo por qué los porcentajes de partidos son tan bajos, pero esa gente que salió a votar dio un ejemplo. Yo voy a tomar el control de la elección y voy a demostrarle al gobierno, a los partidos, a los candidatos, a los malandrines, que yo puedo actuar sin el terror que les tengo. Pienso que eso pasó y el gobierno desdibujado. Es lamentable, Bernardino, ver cómo el gobierno se agazapó, se escondió debajo de una piedra, no sé qué pasó ese día, pero no había gobierno y andaban actuando por toda la ciudad, por todo el medio rural, andaban actuando como Juan por su casa. Entonces eso hay que preguntar en estos momentos, ¿qué pasó el día de la elección con el gobierno? Y en este sentido, también hay que decirlo, el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa pues deja mucho que desear y hay deja todo que desear. Todo que desear, y hay en la ciudadanía, hay una resistencia a creer en las instituciones. Nadie cree que sea este tipo de votación del 44%, dice nosotros salimos a votar, por ahí inclusive hay gente que dice yo voté en una casilla por fulanito de tal y no aparece que ese voto que yo di debería de tener, aunque sea uno, no aparece, en otras todavía eran las 10 de la noche y no se levantaban. Todo lo que está permeando los gobiernos en el sentido de que no tiene esa congruencia con lo que dice y con lo que hace, es lo que viene a lastimar el ánimo del ciudadano acá en Sinaloa. A diferencia de otros estados, en Sinaloa es muy claro que el gobierno es un sistema fáctico, o sea, quien gobierna realmente no es quien dice que va a poner puentes o quien dice que puso un estadio, quien dice que puso esto, no. Quien gobierna es quien sale y a balazos le rompe los vidrios a un transporte, quien quema unas oficinas, quien quema espectaculares, quien va y pinta bardas y dice que va a matar a fulanito. Todo este ambiente tan penoso, tan real y tan kafkiano, se podría decir, en Sinaloa, el gobierno lo interpreta como así es en Sinaloa. O sea, no hay que movernos, no hay que hacer nada. Y nosotros los periodistas no somos fiscales, nosotros no tenemos que andar investigando judicialmente quiénes son estas hordas, estos grupos de poder que mandan a sus sicarios a amedrentar a la gente cuando ya sabemos que el gobierno ha dejado libre el paso para que quien posee un poco de poder pues lo explaye, y sobre todo en momentos tan importantes como lo fue la elección. Al exterior, en el país, Sinaloa debería de darnos vergüenza de que no podamos ni salir a una elección que se supone que es el momento democrático por excelencia, a ir a votar y regresar a tu casa. Aquí se manejaba un hecho penoso, el hecho de que cualquier cosa te podría pasar en el trayecto de tu casa a la casilla. ¿No es así? Sí, yo siempre he dicho que el día después de la elección los actores políticos deben de aceptar el resultado de las urnas. Y en este caso, lo que digo es que el gobierno del Estado y el órgano electoral deben clarificar, para creer en el voto que resultó, deben clarificar qué pasó ese día. Porque exactamente el Instituto Estatal Electoral da las 10 de la mañana y el 70% de las casillas instaladas. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hubo ahí? Instala el PREP y el PREP no funciona. Empieza muy lento, como si vinieran en burro los paquetes electorales, y tiene intermitencias de que se les cayó, que se les fue la luz. ¿Qué pasa, hombre? Un órgano electoral en un sistema democrático apoyado por el Instituto Nacional Electoral que no pueda darle certidumbre al voto. ¿Por qué meter elementos de duda cuando ya está consumado todo? Entonces, ¿qué pasó? Y esa pregunta de qué pasó es conveniente que la respondan
porque de otra forma el atraso en que se está reflejando Sinaloa en materia democrática es terrible. La gente de por sí no cree en los políticos, de por sí no cree en los gobernantes y tampoco va a creer en quien organiza las elecciones. ¿Hacia dónde vamos entonces? Vamos hacia una anarquía política, económica y social donde nada funciona hablando de instituciones, donde no hay quien haga valer la ley y donde exactamente, como tú lo dices, tendríamos que tenernos entonces a la ley que impone el crimen organizado. Pero también esta descomposición de la imagen política en Sinaloa también debe de tener una secuencia y una consecuencia. Vemos que en esta guerra sucia, que así le llaman cuando los agarran con las manos en la masa, que yo no sé sucia por qué sucio, el que está dentro de las grabaciones, vemos cómo esta descomposición permeó todo el sistema político. Gente amenazando a otra gente, el Tony Castañeda diciéndole a Pucheta, oye, fíjate lo que estás diciendo, porque si llega a oídos del candidato, pues te pueden grabar, y no dijo eso, pero casi lo estaba adelantando, y después sale una grabación donde Pucheta está con otra persona sacándole algunas cosas ahí íntimas. El detalle es de que todo este enrarecimiento de las formas que ahora se dieron para desdibujar a uno, para mandar al otro al piso, pues se dio muy claro. Y ahorita como que todo se silenció, todo está, es que ya pasó, y ya a lo que viene, ¿cuál ya pasó? O sea, debemos de hacer una reflexión de cómo los políticos están manejando la administración en este estado y qué clase de políticos tenemos, porque esa clase de políticos son los que nos van a gobernar. Maloba se va, deja un estado, destrozado, violencia, anarquía, corrupción. Cada quien hace lo que quiere en este estado. Ahora, que regresa al PRI, eso en mi punto de vista es inexacto, porque el PRI jamás se fue. Lo que sí se montó fue una escena dantesca de un personaje que estaba representando al PRI, pero queriendo engañar a la gente con otro tipo de máscaras. Yo creo que lo más importante que deja esta elección es que se desdibujó la clase política y pudimos ver al político de carne y hueso, ese que menta madres, ese que amedrenta, ese que señala de manera lujuriosa algunas cosas y de manera precaria en otras, hablando políticamente, pero ese es el político que tenemos en Sinaloa, ¿no crees? Sí, se difuminó la ley, desaparecieron las instituciones, desvaneció el gobierno, se mató la esperanza colectiva y fíjate, concediendo a reserva de que los organismos electorales le llamen el acta de ganador, ¿qué paquetazo recibe Quirino? Entonces, más que festejar porque ganó una elección, pues debería estar un poco agüitado porque se saca la rifa del Tigre. Sinaloa, como lo dejan, es una bomba de tiempo, la verdad. Entonces, tendrá los tamaños, tendrá la voluntad, tendrá las ideas, tendrá los proyectos para sacarnos de este tolladero, o vendrá a unirnos más. Entonces, es tiempo ya de hacernos esa pregunta. Y es tiempo de recriminarle también a los partidos políticos que no supieron estar a la altura de las circunstancias, porque estamos viendo que las alianzas electorales del PAN y otros partidos tuvieron un triunfo en 7 estados, algo sorprendente que ni el mismo PAN se lo cree. Y que no quiso ganar Sinaloa porque no quiso. No quisieron armar, pero finalmente ahí está el resultado de la elección, hay que aceptarlo, pero sí hay que exigir que nos expliquen qué pasó el 5 de junio y finalmente ya empezar a exigir a Quirino, a ver, qué ideas, qué ganas, qué pantalones traes para gobernar el estado. Es un hecho que Sinaloa, en esta transición política que se dio hace unos días, pues deja muy endeble el ánimo de la ciudadanía en sus gobiernos. Creo que en este nuevo gobierno Vizcarra gana la gobernatura, Quirino la va a administrar. Vamos a ver quién posee esos tamaños para poder
levantar un poco este Estado que ha sido golpeado de manera sistemática en sus bases, que quieren decir las instituciones. ¿Por quiénes? Por los mismos gobernantes. Es un hecho de que el 2016 va a pasar a la historia como una elección de lo más cochina que se dio en Sinaloa. No creo que no se quede registrado esta voracidad que tienen los políticos por llegar al poder, y como dijo Maquiavelo, piensa lo peor y acertarás. Estamos llegando al final de este programa. Les recomiendo que compren nuestro periódico de primera, está en los puestos de revistas y en donde nos lo dejen vender. Recuerde que este es un esfuerzo de la prensa independiente. Estamos esperando qué es lo que viene, y lo que viene parece ser que no trae muy buena cara. Gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.